Una linterna se desvía entre las lápidas, y, por la mañana, las tumbas se encuentran perfectamente abiertas. Valores intactos. Las placas de identificación de latón, desaparecidas. La señorita Marple sabe que alguien no está robando a los muertos. Los están reescribiendo. La noche de septiembre se había sentado sobre St. Mary Mead con esa calidad particular de luz que sugería la renuencia del verano a rendirse al otoño. La señorita Jane Marple, apoyándose en su bastón, se dirigía por el camino familiar que bordeaba el verde del pueblo. A su lado, la señora Dolly Bantry mantenía el paso con la soltura de una larga amistad. Una época tan encantadora del año, ¿no te parece, Jane? Comentó la señora Bantry, ajustando su cardigan contra el aire fresco. Aunque debo decir que las noches están atrayendo bastante más rápido de lo que me gustaría. La señorita Marple asintió, sus agudos ojos azules disfrutando de las vistas familiares de su amado pueblo. Las cabañas permanecían ordenadas en sus jardines, las ventanas brillaban ya con la cálida luz de las lámparas que anunciaban la noche. Era el tipo de escena pacífica que parecía eterna, del tipo que hacía creer que nada verdaderamente dramático podría perturbar el ritmo tranquilo de la aldea. Habían tomado la ruta más larga desde el vicariato, donde habían pasado una tarde ayudando a la señora Clement a clasificar donaciones para el Festival de la Cosecha. El sendero las llevó más allá del cementerio de St. Mildred, donde el viejo tejo se alzaba como centinela de generaciones de St. Mary Mead. «Oh, mira allí», exclamó de pronto la señora Bantry, señalando hacia la oscura extensión del cementerio. «¿Es eso, una luz entre los árboles?» La señorita Marple se detuvo, siguiendo la mirada de su amiga. En efecto, un resplandor amarillo parpadeante se movía lentamente entre las lápidas desgastadas, balanceándose suavemente, como si alguien avanzara con cautela sobre el terreno irregular. «¡Qué extraño!», murmuró Miss Marple, con esa nota particular de interés que su amiga había aprendido a reconocer. Difícilmente se esperaría que nadie visitara tumbas a esta hora. La luz pareció detenerse cerca del extremo más lejano del cementerio, donde la sección nueva lindaba con la antigua. Permaneció inmóvil unos segundos, luego se desplazó de nuevo en un patrón deliberado, demasiado deliberado para ser casualidad. «Será el sacristán», aventuró la señora Bantry, aunque su tono no sonaba muy convencido. La linterna vaciló un momento y desapareció, tragada por las sombras del tejo. Miss Marple frunció el ceño, la forma en que se había movido, tan decidida, tan reservada, le pareció, cuanto menos, inusual. Al día siguiente, en el camino de grava que conducía a la iglesia, Jonah Styles, el sacristán, los esperaba visiblemente agitado. Un hombre robusto, de unos 60 años, tan sólido como un roble y normalmente imperturbable. Verlo con tal nerviosismo, resultaba sorprendente. «Es el camposanto, señorita», dijo, retorciendo la gorra entre sus manos. «Alguien ha estado en las tumbas. 3 de ellas, removidas durante la noche, y estoy, con perdón, bien molesto al respecto». La señorita Marple sintió un pinchazo de interés. «¿Removidas, dices? ¿De qué manera?» «Las piedras movidas, la tierra excavada», explicó Jonah, indignado. «Pero aquí está lo extraño, señorita Marple, no iban tras lo habitual. La sortija de esmeralda de Sarah Bickham, todavía en su dedo. El broche de diamantes de la señora Ellison, aún prendido en su vestido. Nada tocado. Qué curioso», murmuró Miss Marple, pensativa. «¿Qué se llevaron entonces?» «Eso es lo que digo, señorita, nada valioso. Solo, los nombres. Las placas de latón con los detalles grabados, arrancadas de los ataúdes. Y fragmentos de metal de los monumentos. Cosas que nadie llamaría preciosas». La mente de Miss Marple ya trabajaba, hilando esta información con el recuerdo de la linterna de la noche anterior. ¿Ha informado esto al inspector Slack? «Lo he hecho. Vendrá esta mañana para echar un vistazo. El reverendo está en un estado terrible, como puede imaginar. Dice que es profanación, pura y simple. ¿Y usted no está de acuerdo?», preguntó Miss Marple, observando con atención. Jonah vaciló. «Bueno, señorita, no es mi lugar, pero, quien lo hizo sabía lo que hacía. Un trabajo limpio, ordenado. No como el vandalismo o los cazadores de tesoros». Miss Marple lo estudió. Había notado algo más, un fino polvo pálido en el puño de su abrigo. Y, cuando él movió las manos, captó un débil aroma de piedra molida y esmalte de metal. «Señor Styles», dijo con suavidad, «ha estado limpiando los monumentos recientemente, ¿no?». Él se sobresaltó. «¿Cómo lo supo, señorita?». «Sí,
Los he estado preparando para el Festival de la Cosecha, dándoles un buen brillo. El viejo señor Pembre me ha ayudado con restauraciones de algunas piedras dañadas. Antes de que pudiera añadir más, voces comenzaron a llegar desde la iglesia, aldeanos reunidos por la noticia. Jonah se apresuró a despedirse. Miss Marple lo observó marcharse, reflexionando sobre el patrón de lo que había sido tomado y lo que había quedado atrás. En su experiencia, incluso los crímenes más extraños seguían una lógica. La pregunta era, ¿qué lógica llevaría a alguien a robar placas de latón sin valor, dejando intactas joyas verdaderamente preciosas? De regreso en su cabaña, su mente clasificaba hilos, la linterna misteriosa, el robo selectivo, la inquietud de Jonah, y ese polvo de piedra en su abrigo. Para cuando llegó a su puerta, ya tenía una conclusión. Lo que estaba ocurriendo en St. Mildred era mucho más que un simple caso de robo de tumbas. El sol ascendía, proyectando largas sombras entre los tejos. Y allí, en el silencio del cementerio, alguien seguía ocupado, reescribiendo los cuidadosos registros de los muertos. El inspector Slack llegó a St. Mildred, en el cementerio, con su aire habitual de eficiencia rápida. Pausa breve, aunque la señorita Marple, que se había colocado discretamente cerca de la puerta de Leach, detectó una nota de genuino desconcierto debajo de su manera profesional. Tono reflexivo, el inspector era un hombre capaz, aunque algo inclinado a apresurarse hacia conclusiones obvias, y ella podía ver que este caso particular no le estaba presentando el comportamiento criminal directo que prefería lidiar. En ese momento, Styles, el inspector Slack, le decía al sexton, cuando se acercaba la señorita Marple, «Muéstrame exactamente lo que estamos tratando aquí». Jonah dirigió al pequeño grupo que había reunido, el inspector, el doctor Haydock, el reverendo Clement y varios aldeanos curiosos, hacia las tumbas afectadas. La señorita Marple siguió a una distancia respetuosa, sus agudos ojos tomando cada detalle de la escena. Tono reflexivo, pausado. Las 3 tumbas perturbadas yacían en la sección más antigua del cementerio, donde las lápidas llevaban las inscripciones desgastadas de siglos pasados. Cada tumba mostraba el mismo patrón peculiar de perturbación. Las losas de piedra pesadas se habían acumulado cuidadosamente en el extremo de la cabeza, lo suficiente como para permitir el acceso al ataúd debajo. Pero el trabajo se había realizado con lo que solo se podía describir como precisión profesional. Tono intrigado. «Mira aquí», explicaba Jonah, arrodillado junto a la tumba más cercana. Quien hiciera esto sabía exactamente de qué se trataba. ¿Ves estas marcas a lo largo del borde? Eso es de una palanca adecuada, aplicada en los puntos justos. No hay daño a la piedra en sí, eso sí, toma habilidad para lograrlo. El doctor Haydock se dobló para examinar las marcas más estrechamente. Trabajo notablemente ordenado, estuvo de acuerdo. Casi quirúrgico en su precisión. Eso es lo que me preocupa, dijo el reverendo Clement, tocando sus manos con inquietud. Este no fue el trabajo de vándalos comunes. Los vándalos habrían destrozado las cosas, habrían hecho un desastre. Esto es algo completamente diferente. Tono grave. El inspector Slack se enderezó, cepillando la tierra de sus rodillas. Bueno, sea cual sea su motivación, son ladrones puros y simples. La pregunta es, ¿qué buscaban, que valiera tanto este esfuerzo? Tono firme, intrigado. Fue entonces cuando llegó la señora Leticia Northcott, habiendo salido de su cabaña al escuchar las noticias. Una mujer delgada y nerviosa, de unos 60 años. Recientemente viuda, todavía vestía un luto completo. Su rostro estaba pálido de angustia cuando se acercó al grupo. «Oh, inspector». Lloró, agarrando sus manos enguantadas en negro. Sabía que esto sucedería, lo sentí en mis huesos. Alguien viene tras mi pobre Arthur, ¿no? Incluso en la muerte, no lo dejarán en paz. Tono quebrado, dramático. Ahora, señora Northcott, dijo el doctor Haydock amablemente. La tumba de su esposo no ha sido tocada. Todas estas son sepulturas mucho más antiguas. Pero la señora Northcott no debía ser consolada. No importa con qué tumbas comiencen. Exclamó, su voz elevándose ligeramente. Marquen mis palabras, se abrirán camino a través de todo el cementerio. Nadie está a salvo, ni siquiera los muertos. La señorita Marple observó el rostro de la mujer con interés. Tono analítico. En su experiencia, las reacciones extremas a menudo ocultaban información importante, ya fuera consciente el orador o no. El miedo de la señora Northcott parecía lo suficientemente genuino, pero había algo específico en él,
algo que sugería más que una simple ansiedad por el robo de tumbas. A medida que avanzaba la mañana, se descubrieron 2 tumbas más alteradas, siguiendo exactamente el mismo patrón. El perpetrador había trabajado con atención metódica, levantando las piedras pesadas lo suficiente como para acceder a las placas de nombre del ataúd, y luego reemplazando todo con sumo cuidado. Fue mientras examinaba la segunda tumba recién descubierta que la señorita Marple hizo su primera observación significativa. Se agachó junto a la lápida y notó un pequeño fragmento de piedra en forma de cuña, descartado cerca del borde. El fragmento no era notable en sí mismo, pero lo que llamó su atención fue una mancha peculiar, de color marrón rojizo, a través de su superficie. Lo recogió con cuidado, la sustancia era grasosa al tacto y tenía un olor distintivo que reconoció de inmediato. Tallou. Pausa breve, tono firme. Grasa derretida, usada en velas tradicionales y para impermeabilizar. Muy distinta de las grasas modernas a base de petróleo. Inspector, llamó suavemente, y Slack se acercó con su impaciencia característica. ¿Qué es, señorita Marple? ¿Ha encontrado algo, Quizás, respondió, mostrándole el fragmento manchado. Esto parece ser sebo, inspector. Una sustancia anticuada para alguien que trabaja en este tipo de tarea. Slack examinó el chip brevemente y luego se encogió de hombros. Podría ser cualquier cosa, de verdad. La grasa es grasa, ¿no? Pero la señorita Marple no estaba convencida. En su manera metódica, ya empezaba a catalogar las peculiaridades de este caso. Y el uso de Tallou la golpeó como otra pieza de un rompecabezas, que estaba demostrando ser más complejo de lo que parecía inicialmente. A medida que avanzaba la mañana, el pequeño grupo se unió a varios otros aldeanos, atraídos por la actividad inusual en el cementerio, normalmente tan pacífico. Entre ellos estaba Oswald Pembury, un hombre resistente de unos 50 años, cuyas manos encallecidas y ropa polvorienta lo identificaban inmediatamente como el marmolista local. Pembury tenía la forma contundente, directa, de un artesano que se enorgullecía de su trabajo. Terrible asunto, esto, dijo, sacudiendo la cabeza mientras examinaba los daños en las tumbas. Quien haya hecho esto sabe algo sobre el trabajo en piedra, les daré eso. Pero no es así como lo haría yo, puedo asegurarlo. Se detuvo, frunciendo el ceño. Oh, ¿ese equipo de levantamiento? ¿La bolsa de lona, es tuya? Sí, es cierto, respondió Miranda, con las mejillas ligeramente coloreadas. Espero que no piense que tengo nada que ver con esto. Nunca soñaría con perturbar tumbas reales. Por supuesto que no, replicó Slack, con tono despectivo. Me pregunto si habría notado algo inusual recientemente. Gente rondando por el cementerio, ese tipo de cosas. Miranda negó con la cabeza. Por lo general estoy aquí durante el día, trabajando en mi investigación. No he visto nada sospechoso. La señorita Marple, sin embargo, notó que las manos de la joven temblaban ligeramente mientras hablaba, y que sus ojos evitaban la mirada directa del inspector. En su experiencia, las personas que afirmaban no haber visto nada, a menudo eran las que más habían observado. Mientras el grupo continuaba examinando las tumbas perturbadas, apareció otra figura en la escena. El concejal Trevor Maddox, un hombre de rostro suave, de unos 40 años, cuya ropa bien planchada y manera segura lo marcaban como alguien acostumbrado a ser escuchado. Se acercó con el paso medido de quien se considera a sí mismo una persona importante con asuntos importantes. Inspector Slack, dijo, extendiendo la mano. Trevor Maddox, concejal de la parroquia. Escuché sobre este terrible asunto, y pensé que debía venir a verlo por mí mismo. Concejal, reconoció Slack, estrechándole la mano. ¿Alguna idea sobre quién podría estar detrás de esto? Maddox recorrió la escena con la mirada calculadora de un hombre que evalúa una propuesta comercial. Bueno, es claramente el trabajo de alguien con conocimiento específico. No vandalismo aleatorio, ciertamente. ¿Ha considerado, inspector, que esto podría estar conectado con las propuestas de desarrollo para la tierra de Glee? Siempre hay quienes se oponen al progreso. La señorita Marple encontró esta observación particularmente interesante. El desarrollo de viviendas propuesto había sido objeto de considerable discusión en la aldea, con opiniones muy divididas. La tierra de Glee, en cuestión, estaba justo al lado del cementerio, y el acceso a ella había resultado un asunto legal complejo debido a los antiguos derechos de paso. ¿Cree usted que alguien está tratando de causar problemas por su esquema de vivienda? Preguntó el inspector Slack. Es posible, respondió Maddox con cautela.
No puedo imaginar lo que lograría perturbar las viejas tumbas en ese sentido, pensó la señorita Marple. A medida que avanzaba la mañana y la emoción inicial comenzó a disminuir, la anciana se encontró caminando lentamente entre las tumbas afectadas, sus ojos atentos, buscando detalles que otros podrían haber pasado por alto. Fue cerca de la tercera tumba perturbada donde hizo su descubrimiento más interesante. Parcialmente oculto bajo un arbusto de enebro de bajo crecimiento, yacía otro fragmento de piedra. Era similar al primero, pero más grande. Este llevaba no solo el mismo manchado marrón rojizo de sebo, sino también lo que parecía ser rastros de una sustancia completamente diferente. Algo con un brillo metálico, claramente visible cuando atrapaba la luz de la mañana. Ella lo examinó con cuidado, sosteniéndolo de tal manera que pudiera observar mejor la extraña marca. Las huellas metálicas estaban teñidas con una pátina característica, que sugería latón o cobre viejo, perturbado recientemente. Combinado con el sebo, pintaba la imagen de alguien que trabajaba con luz de vela o de linterna, manipulando objetos de metal. Precisamente el tipo de labor que requeriría la eliminación de placas de ataúd de latón. Mientras se enderezaba, la señorita Marple se dio cuenta de que estaba siendo observada. El concejal Maddox estaba a pocos metros de distancia, sus ojos fijos en el fragmento de piedra con una expresión que parecía revelar más que un simple interés casual. ¿Encontró algo más? ¿Tiene, señorita Marple?, preguntó, acercándose con lo que podría haber parecido un paseo informal. Solo otro poco de piedra, respondió suavemente, deslizando el fragmento en su bolsillo. Me temo que tengo la costumbre de recolectar cosas curiosas. Pero los ojos de Maddox siguieron su mano hasta el bolsillo, y la señorita Marple registró mentalmente que aquel hombre parecía inusualmente interesado en lo que, a simple vista, no era más que un pedazo de escombro. El sol subía más alto, calentando las piedras antiguas y liberando los ricos aromas de la tierra húmeda y la vegetación, aromas que siempre parecían más intensos en los cementerios. Mientras los diversos funcionarios se dedicaban a sus tareas y la multitud de curiosos se dispersaba poco a poco, la señorita Marple permaneció, caminando lentamente entre las tumbas, pensativa. De hecho, alguien había estado muy ocupado en el cementerio de St. Mildred. Pero su propósito se volvía más misterioso, en lugar de más claro. La naturaleza selectiva del robo, la evidente habilidad profesional en el trabajo de piedra, y ahora aquellas huellas de materiales anticuados, todo sugería un rompecabezas considerablemente más complejo que un simple acto de saqueo de tumbas. La señorita Marple sabía, por experiencia, que en los asuntos criminales, lo que parecía más desconcertante solía ser lo más revelador. Mientras regresaba a casa para el almuerzo, se encontraba ansiosa por descubrir qué lógica podía estar detrás de aquella extraña profanación de los muertos pacíficos. La tarde siguiente encontró a la señorita Marple nuevamente en el cementerio de St. Mildred. Aparentemente había ido a colocar flores frescas en la tumba de su vieja amiga, la señorita Arnouille, pero en realidad estaba atraída por las circunstancias peculiares que aún ocupaban sus pensamientos. La investigación oficial había concluido por el día, y el antiguo cementerio había vuelto a su acostumbrada paz. Sin embargo, las tumbas perturbadas seguían acordonadas con cuerdas que revoloteaban suavemente en la brisa otoñal. La señorita Marple caminó lentamente por el sendero de grava, deteniéndose de vez en cuando para leer inscripciones en lápidas desgastadas. Era un hábito suyo, observar con cuidado los detalles que otros ignoraban, y con los años había aprendido que esa atención revelaba mucho más de lo que cualquiera podía imaginar. Cuando llegó a la pared norte del cementerio, donde las tumbas más antiguas reposaban bajo las ramas extendidas de un enorme tejo, algo llamó su atención. Parcialmente oculto bajo una rama baja, yacía un trozo arrugado de papel de seda. El tipo utilizado para proteger objetos delicados. Con cuidado, la señorita Marple lo recogió. Inmediatamente notó que era más pesado de lo normal, con una textura particular. Al desplegarlo, vio que una de sus superficies estaba ennegrecida con polvo de grafito, y varias manchas de cera roja se habían endurecido en él. La combinación era inconfundible, el antiguo arte del frotamiento de latón. El grafito provenía del medio utilizado para transferir los relieves de las placas conmemorativas al papel y la cera, para sellar los bordes y evitar deslizamientos. Muy interesante, murmuró para sí misma, doblando cuidadosamente el papel y guardándolo en su bolso. Continuó su recorrido, y bajo el mismo tejo hizo un segundo hallazgo. En la hierba, casi invisible a menos que se supiera dónde buscar, se veía la impresión tenue de letras en grafito. Arrodillándose con cierta dificultad, distinguió la inscripción parcial, Elisa P. 1863. La importancia no pasó desapercibida.
Alguien había estado haciendo frotamientos de latón en el cementerio, y recientemente, lo suficiente como para que las huellas aún no hubieran sido borradas por la lluvia o el viento. Más aún, el hecho de que apareciera específicamente el nombre de Elisa en una tumba de la década de 1860 resultaba revelador. Mientras observaba, los pasos sobre la grava anunciaron la llegada de otro visitante. Miranda Beain se acercaba, con su cartera de lona sobre el hombro y el rostro un tanto nervioso. «Oh, señorita Marple», dijo, con las mejillas encendidas. «No esperaba ver a nadie aquí. Pensé que quizá ayer, en medio de toda la conmoción, había dejado algo olvidado». La señorita Marple se enderezó lentamente, su mirada fija en el rostro de la joven. ¿Y encontró lo que buscaba? El color de Miranda se profundizó. No, en realidad, parecían faltar algunas hojas. Y, por supuesto, uno necesita un medio adecuado de frotamiento, grafito, o carbón, y cera para fijar el papel. ¿Cera roja?, inquirió la señorita Marple, con fingida casualidad. Miranda se sobresaltó ligeramente. Sí, la cera roja es tradicional. ¿Cómo lo supo? Oh, claro, probablemente usted conoce estas cosas. Después de todo, es un arte muy antiguo. La señorita Marple sonrió con dulzura. Encuentro la historia local verdaderamente fascinante. Usted debe de haber reunido una gran cantidad de frotamientos en nuestro camposanto. Oh sí, respondió Miranda, su entusiasmo venciendo a la nerviosidad. He hecho bastantes. Sobre todo del siglo XIX en adelante. Y están bellamente logrados, comentó la señorita Marple, con sincera apreciación. Tiene usted bastante talento para este trabajo. He notado que varios pertenecen al periodo de 1860. Así es, dijo Miranda. Fue una década particularmente activa en entierros aquí. Según los registros parroquiales, hubo una especie de fiebre. Bastantes monumentos datan de aquella época, incluida Elisa Predo, creo. La señorita Marple asintió lentamente. Las evidencias de frotamientos recientes, el nerviosismo evidente de Miranda, y la ausencia de un frotamiento de Elisa en su colección, sugerían una conexión entre el pasatiempo de la joven y las misteriosas perturbaciones de tumbas. Una conexión que, aunque aún no del todo clara, difícilmente podía considerarse una coincidencia. Miranda Van, sin embargo, tenía una colección incompleta, de una manera muy específica. Aquella ausencia de datos podría justificar el considerable riesgo, y el esfuerzo, implicados en el robo de tumbas. También explicaba por qué el misterioso autor parecía concentrarse en los entierros de la década de 1860. En algún lugar del pacífico pueblo de St. Mary Mead, reflexionó Miss Marple con el ceño suavemente fruncido, alguien albergaba un secreto tan poderoso que ya lo había llevado a profanar el descanso sagrado de los muertos. Con un gran volumen de cuero bajo el brazo, y una expresión de perplejidad evidente, la señora Clemente entró en la salita. Pensé que podría interesarle esto, dada hizo una pequeña pausa, su particular habilidad para notar cosas que los demás suelen pasar por alto. Miss Marple dejó su taza de té con vivo interés. Qué atenta de su parte. Sonrió con cordialidad. Supongo que esto se refiere a nuestros recientes problemas en el cementerio. En efecto, respondió la señora Clement, abriendo con cuidado el voluminoso libro. Leonard ha estado revisando los registros, tratando de determinar exactamente qué tumbas fueron perturbadas y si podría existir algún patrón en la selección. Y ha encontrado algo bastante desconcertante. El registro era magnífico, un tomo antiguo, sus páginas amarillentas con la edad, cubiertas de una cuidadosa caligrafía de los sucesivos párrocos. Cada entrada recogía los detalles esenciales de los entierros desde hacía casi 2 siglos, nombres, fechas, edades, y, ocasionalmente, notas breves sobre circunstancias o conexiones familiares. Aquí, dijo la señora Clement, señalando una página con fecha de 1863. Aquí es donde la cosa se vuelve interesante. Leonard encontró la entrada de una tal Elisa Predaux. Fue enterrada el 15 de septiembre de 1863, a los 37 años. Pero, cuando comparó con la copia de los registros en la diócesis, halló una discrepancia. Miss Marple se inclinó hacia adelante, los ojos brillando con atención. ¿Qué clase de discrepancia? La señora Clement sacó un segundo volumen, más pequeño, de su bolso. Esta es la transcripción que se hizo para la diócesis en 1920. Mire la entrada correspondiente. Miss Marple examinó ambos libros con cuidado. El registro parroquial original era claro e inequívoco. Elisa Predaux, viuda,
edad 37 años, enterrada el 15 de septiembre de 1863. Sin embargo, en la transcripción diocesana, la fecha figuraba como 15 de septiembre de 1868. Miss Marple murmuró, en voz baja pero firme. 5 años de diferencia. ¡Qué curioso! Leonard está bastante seguro de que el registro original es correcto, explicó la señora Clement. La letra es coherente con las demás entradas de 1863, y hay incluso una nota en el margen que menciona la epidemia de fiebre de ese año, algo que sabemos ocurrió en 1863, no en 1868. Miss Marple repasó las páginas con mirada aguda. ¿El reverendo Clement ha encontrado otras discrepancias semejantes? La señora Clement negó con la cabeza, visiblemente inquieta. Eso es lo desconcertante. Revisó decenas de registros del mismo periodo y este parece ser el único error. Todo lo demás coincide a la perfección. ¡Qué singular!, observó Miss Marple, pensativa. Uno casi podría creer que se trata de una alteración deliberada, más que de un simple error de copia. La señora Clement bajó la voz, preocupada. Eso mismo teme Leonard. Pero, ¿quién se beneficiaría cambiando la fecha de entierro de una mujer que murió hace más de 60 años? Miss Marple alzó una ceja. En su experiencia, las personas rara vez se tomaban tantas molestias sin una razón poderosa. Aquella discrepancia sugería algo más que un interés anticuariado. Señora Clement, dijo con cuidado, usted mencionó que esto se relaciona con el sendero en disputa que atraviesa la gleba. La esposa del vicario asintió con gravedad. Leonard cree que podría ser así. Verá, el estado legal del sendero depende, en parte, de demostrar enterramientos continuos en esa franja de tierra. Si Eliza Predaux fue enterrada en 1863, su tumba se encuentra justo sobre la ruta, lo cual establece un precedente histórico. Pero si fue enterrada en 1868, después de que el sendero quedó oficialmente designado, entonces su tumba no cuenta. Miss Marple entornó los ojos, las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Y sin ese precedente, continuó, el estatus legal del sendero se vuelve cuestionable. Exactamente, asintió la señora Clement. Eso permitiría que el concejal Maddox siguiera adelante con su proyecto de viviendas. El acceso que necesita pasa justo por la antigua ruta. Miss Marple permaneció en silencio un instante. La revelación era significativa. Si alguien alteró los registros para favorecer el desarrollo, el robo de la placa de ataúd de Eliza Predaux tenía todo el sentido. Eliminaba la última evidencia física de la fecha auténtica. ¿El concejal Maddox ha tenido acceso a estos registros?, preguntó al fin. Oh, sí, respondió la señora Clement. Solicitó verlos hace semanas, diciendo que investigaba los límites históricos para su propuesta. Leonard se los mostró sin dudar, no teníamos motivos para sospechar nada en ese momento. Miss Marple frunció levemente el ceño. El momento era demasiado oportuno. Acceso de Maddox a los registros. Una misteriosa alteración en la transcripción. Y después, el robo selectivo de una placa que mostraba la fecha correcta. Todo indicaba una premeditación calculada. Dígame, ¿quién más tuvo acceso a la transcripción diocesana? Normalmente se conserva en los archivos de la Catedral de Barch, explicó la señora Clement, aunque a veces se presta a investigadores. Leonard la solicitó hace poco. Y, bueno, también la señorita Van, aquella joven que hace frotamientos de latón. Quiso consultarla para su blog de genealogía. Miss Marple tomó nota mental de aquello. La red de conexiones se volvía cada vez más compleja. Al despedirse, la señora Clement se volvió en la puerta, con gesto preocupado. Jane, ¿realmente cree que alguien falsificó deliberadamente esos registros tan antiguos? Es algo tan frío, tan calculado. Miss Marple la miró con suavidad, pero con firmeza. Me temo que eso es exactamente lo que pienso. Y sospecho que aún no hemos visto el alcance de tales cálculos. Tras la partida de la señora Clement, Miss Marple pasó el resto de la mañana paseando despacio por la aldea, su mente trabajando con paciencia en los hilos del caso. El patrón se delineaba con mayor claridad: robo selectivo de placas, alteración conveniente de una fecha crucial, acceso privilegiado a registros, y un beneficiario evidente. Sin embargo, no todo encajaba aún. La participación de Miranda Van, por ejemplo, resultaba tan obvia como desconcertante. Su nerviosismo parecía genuino, y su talento para los frotamientos era indiscutible. ¿Era pieza central, o simple peón en un juego mayor? Mientras Miss Marple cruzaba el verde del pueblo,
vio al doctor Haddock disfrutando de su paseo diario. El médico anciano era uno de sus amigos más antiguos en St. Mary, y su mente médica práctica a menudo proporcionaba una perspectiva útil sobre los aspectos más desconcertantes del comportamiento humano. Por la tarde, Jane gritó alegremente. Todavía reflexionando sobre nuestro misterio del cementerio, ¿me imagino? De hecho, respondió la señorita Marple con serenidad. Dime, médico, en tu experiencia, ¿qué tipo de persona va a las extensiones elaboradas para falsificar los registros históricos? El doctor Haddock consideró en serio la pregunta, frunciendo el ceño con gravedad. Alguien con mucho en juego, debería pensar. Y alguien que cree que es lo suficientemente inteligente como para manipular la verdad sin ser detectado. Una combinación peligrosa, ambición y exceso de confianza. Muy cierto, estuvo de acuerdo la señorita Marple, inclinando levemente la cabeza. Y tal persona podría estar dispuesta a intensificar sus actividades si sintiera que sus planes estaban amenazados. La expresión del médico se volvió más grave, casi sombría. Debería pensar que eso es completamente posible. ¿Por qué lo preguntas? Pero la señorita Marple ya había comenzado a caminar, su mente ocupada con la creciente certeza de que el grave robbing era solo el comienzo de un esquema que podría resultar considerablemente más peligroso antes de concluirse. El sol de la tarde arrojó largas sombras a través del pueblo mientras se dirigía a casa. La señorita Marple se encontró pensando que quien estaba detrás de estas elaboradas manipulaciones había elegido bien su objetivo. Pocas personas prestaban atención a los detalles precisos de los viejos registros de entierro, y menos aún habrían pensado en comparar diferentes versiones de la misma información. Sin embargo, aquel arquitecto del fraude había contado sin la combinación particular de circunstancias que habían sacado a la luz la discrepancia, y sin el talento de la señorita Marple por notar los pequeños detalles que otros pasaban por alto. Cuando llegó a la puerta de su cabaña, se detuvo un instante. Alzó la mirada hacia la aguja de la iglesia que se elevaba majestuosa sobre los árboles. En algún lugar de la apacible aldea, un plan cuidadosamente establecido comenzaba a desmoronarse. Y la señorita Marple sospechaba que su autor no entregaría sus ambiciones sin luchar. Comenzó lo suficientemente silenciosa. La señorita Marple se había retirado temprano tras un largo día de contemplar los diversos hilos del misterio del cementerio. Pero fue despertada poco después de la medianoche por un grito desgarrador, proveniente de la dirección del centro de la aldea. Viviendo tan cerca del corazón de St. Mary, la señorita Marple había aprendido a distinguir entre los diversos tipos de alteraciones nocturnas que, en ocasiones, perturbaban la tranquilidad habitual. No era la algarabía de los jóvenes regresando del pub. No eran las llamadas urgentes propias de una emergencia médica. No, aquello era algo mucho más alarmante, un grito genuino de shock y miedo. Se levantó con rapidez y se dirigió a la ventana de su habitación. Desde allí podía ver, a través del pueblo verde, hacia el cementerio. Varias luces se movían entre los árboles, y alcanzaba a oír voces llamándose de un lado a otro con una urgencia particular que sugería que había ocurrido algo verdaderamente serio. En cuestión de minutos, la señorita Marple ya estaba vestida y había salido al aire frío de la noche. La escena que la recibió en el cementerio de St. Mildred era de considerable confusión. El inspector Slack ya había llegado, junto con el doctor Haddock y varios aldeanos atraídos por la conmoción. En el centro del tumulto se encontraba una visión que hizo que la señorita Marple se llevara una mano al pecho y contuviera el aliento. El hermoso monumento del ángel llorando, que durante casi un siglo había custodiado las tumbas de la familia Petón, se había desplomado. Y debajo de sus alas talladas yacía la forma inmóvil del consejero Trevor Maddix. «Retrocedan todos ustedes», ordenó el inspector Slack, su voz aguda, cortante, con autoridad. «Este es un asunto policial ahora». El doctor Haddock estaba arrodillado junto a la figura caída. Sus manos experimentadas revisaban signos de vida con fría eficiencia profesional. Después de lo que pareció una eternidad, levantó la vista y sacudió la cabeza, grave. «Me temo que se ha ido», anunció en voz baja. «Parece haber sido atrapado cuando cayó el monumento». Jonah Styles, quien había descubierto el cuerpo durante sus rondas vespertinas en el cementerio, permanecía cerca, pálido como la cal, repitiendo una y otra vez: «Terrible, terrible. Algo terrible ha sucedido. Ese ángel estuvo allí durante casi 100 años». El inspector Slack recorrió la escena con su atención metódica habitual. «Accidente, por el aspecto de las cosas. Estos viejos monumentos no son tan estables como parecen.
Probablemente se ha debilitado por todas las perturbaciones recientes en el área. Pero la señorita Marple, acercándose en silencio, con su característica observación cuidadosa, notó algo que la hizo detenerse en seco. Se arrodilló junto al monumento caído, sus ojos agudos examinando cada detalle. La hierba bajo la base todavía era visible a la luz de las linternas, y lo que vio allí le pareció extrañísimo. Las hojas de hierba no estaban aplastadas, como cabría esperar tras la caída repentina de una piedra tan pesada. En cambio, parecían haber sido presionadas gradualmente, como si el monumento hubiese sido bajado con cuidado, en lugar de desplomarse con violencia. Inspector, dijo en voz baja, pero firme, ¿podría sugerir que examinara la base del monumento más de cerca? Slack, irritado por la interrupción, replicó con sequedad. Señorita Marple, esto es claramente un accidente trágico. No es necesario complicar las cosas innecesariamente. Pero el doctor Haydock, que había aprendido a respetar las observaciones de la señorita Marple, se aproximó con su linterna y su bolsa médica. Tras examinar la superficie, murmuró, comprimido, gradualmente. No fue un colapso súbito. Además, observen, se inclinó, mostrando con el haz de luz un residuo blanquecino. Pasta utilizada por los canteros para pulir accesorios de metal. Un silencio denso cayó sobre los presentes. ¿Por qué alguien iría a tanto esfuerzo, para que pareciera un accidente? Se preguntó en voz baja el médico. La señorita Marple asintió con gravedad. Descubiertos los registros de entierro alterados y el robo de la placa de ataúd crucial, la muerte de Maddox resultaba demasiado conveniente para ser casual. El aire nocturno se volvía más frío. Las sombras proyectadas por las linternas parecían dar al cementerio un aire aún más siniestro. La señorita Marple miró los viejos monumentos en silencio, y reflexionó que el autor de este plan había cometido su primer error. Hasta entonces, los robos habían sido ejecutados con precisión quirúrgica. Pero aquella escena, aquella muerte, tenía el sello de la improvisación desesperada. A medida que la investigación oficial la rodeaba, la señorita Marple se preguntó qué había provocado esta escalada de robo a violencia. Pausa reflexiva. ¿Había sido el consejero Maddox víctima o conspirador en los eventos que lo llevaron a la muerte, allí, bajo las alas silenciosas de los ángeles de piedra? Tono grave. El amanecer rompió gris y brumoso sobre St. Mary Me, lanzando al cementerio una luz etérea. Pausa lenta, tono solemne, que parecía enfatizar la solemnidad de los eventos de la noche anterior. La señorita Marple llegó temprano. Tono sereno, después de pasar una noche inquieta, reflexionando sobre las profundas implicaciones de la muerte del consejero Maddox. Pausa breve, se complació, con un suspiro de alivio, al encontrar la escena relativamente intacta por las actividades de la mañana. El pesado rocío que se había asentado durante la noche resultó ser, inesperadamente, un aliado en su investigación. Tono reflexivo, con leve asombro. Cuando se acercó al área alrededor del monumento del ángel caído, la señorita Marple notó que la humedad había preservado un registro notablemente claro de actividad reciente. Pausa reflexiva, en la tierra blanda y en las agujas caídas que alfombraban gran parte del suelo. El inspector Slack aún no había regresado para continuar su investigación oficial, lo que le dio a la señorita Marple la oportunidad de realizar su propio examen cuidadoso de la evidencia física. Tono sereno, se movió lentamente alrededor del perímetro de la escena. Sus experimentados ojos catalogaban cada detalle que podría resultar significativo. Lo primero que le llamó la atención fue una pista distintiva presionada en las agujas, que salía desde la dirección de la puerta de Leach hacia el monumento caído. Pausa breve, la impresión era estrecha y regular, claramente hecha por la rueda de algún tipo de carro o carretilla. Más significativo aún. Tono intrigado, la pista corría en una sola dirección, hacia el monumento, no alejándose de él. La señorita Marple siguió la pista de la rueda con sumo cuidado, observando cómo terminaba en el lugar exacto donde había caído el ángel. Esto sugería que lo transportado se había traído específicamente a esta ubicación, y no como parte de un simple mantenimiento de rutina. Cerca de la base del monumento, el suelo cargado de rocío reveló otro conjunto de marcas aún más intrigantes. Tono bajo, con tensión creciente, claramente impresas en la tierra blanda estaban las huellas, no de pesadas botas claveteadas, como hubiera esperado de un trabajador, sino el patrón distintivo de los zapatos de crepé, del tipo usado por quienes necesitan moverse en silencio. Las huellas mostraban un curioso patrón de movimiento. No la distribución casual que se esperaría en alguien ocupado en labores rutinarias, sino un circuito deliberado alrededor de la base del monumento, con varias impresiones concentradas en el extremo de la cabeza,
allí donde la piedra habría sido más fácilmente manipulada. Miss Marple se arrodilló con cautela para examinar las huellas. El diseño era distintivo, círculos concéntricos que delataban zapatos de buena calidad, probablemente comprados en un establecimiento reputado en la ciudad vecina. Más aún, el espacio y la profundidad de las impresiones sugerían a alguien de estatura media, complexión sólida y movimientos, calculados, no apresurados. Mientras continuaba su examen, la señorita Marple percibió pasos acercándose sobre la grava. Levantó la vista. Oswald Pembury se dirigía hacia ella, cargando su inseparable conjunto de herramientas y luciendo la expresión de preocupación profesional que le caracterizaba. Mañana, señorita Marple, saludó en voz alta. Terrible asunto este. Vengo a echar un vistazo al daño del ángel, a ver si se puede recuperar algo. Ella se levantó lentamente, observando que las botas de trabajo de Pembury tenían el patrón habitual de clavos, muy distinto a las silenciosas huellas de crepé. Buenos días, señor Pembury, respondió con tono cordial. Me temo que el daño es bastante extenso. Una verdadera lástima. Era una hermosa obra. El hombre se acercó al monumento con la precaución de quien conoce bien el peso de la piedra. Iba a ser la artesanía victoriana en su máxima expresión, comentó, acariciando con respeto el ángel caído. Quien lo talló, conocía su oficio. Hizo una pausa, examinando la fractura en la base. Aunque, algo curioso. ¿Qué le parece curioso?, preguntó ella, interesada. Este quiebre está limpio, demasiado limpio, si me entiende. Una rotura natural mostraría astillamientos irregulares. Esto, parece más bien cortado y luego presionado hasta soltarse. La señorita Marple alzó las cejas. ¿Sugiere usted que el monumento fue debilitado deliberadamente? No afirmo nada con certeza, repuso Pembury con cautela. Pero si alguien quisiera derribar un monumento sin levantar sospechas, así es como lo haría. Mientras hablaban, un olor sutil alcanzó a Miss Marple. Se inclinó, era aceite de linaza, débil, pero inconfundible. Señor Pembury, usted usa aceite de linaza en su trabajo, ¿no es así? Sí, claro que sí, confirmó. Es esencial para evitar que el metal se oxide. Hay que engrasar las uniones con regularidad, sobre todo en este clima. Ella asintió pensativa. La presencia de ese olor, junto con las huellas, la carretilla y la fractura preparada, reforzaban la idea de una planificación premeditada. De pronto, algo más llamó su atención. Entre las hojas caídas, cerca de la base del monumento, encontró una mancha oscura, restos marrón rojizos de cera antigua. Tono de revelación, de velas. ¡Qué interesante!, murmuró recogiendo la prueba. Pembury inclinó la cabeza, con cortesía más que con genuina curiosidad. ¿Ha encontrado algo más? Solo indicios de actividad reciente, respondió ella con diplomacia. Dígame, señor Pembury, ¿ha estado usted en esta zona anoche, por casualidad? Su respuesta fue inmediata, tal vez demasiado. No, señorita. No he pisado esta sección en semanas. He estado restaurando los monumentos del muro sur. Pero Miss Marple percibió la incongruencia. El aceite era demasiado fresco, el rastro demasiado claro. Y entonces, otra evidencia apareció. Una rama baja atrapaba un pequeño fragmento de tela oscura, ropa de trabajo, sí, pero de buena factura. ¿Había sido Maddix una víctima seleccionada, o simplemente había descubierto demasiado? Pausa grave. La señorita Marple estaba convencida de que St. Mary me albergaba secretos más peligrosos de lo que nadie imaginaba. Preparándose para la noche, explicó al sargento Lake, su joven aliado sensato, muy distinto al apresurado inspector Slack. Nos posicionaremos cerca de los viejos tejos. Tono bajo, confidencial, la sombra nos dará cobertura, y desde allí tendremos una vista perfecta del cementerio y de la entrada de la cripta. Lake asintió en silencio, revisando su linterna y su cuaderno. ¿Qué estamos buscando exactamente, señorita Marple? Sospecho que lo sabremos cuando lo veamos, respondió con una confianza tranquila, la clase de seguridad que proviene de décadas de observar la naturaleza humana. Pero tengo la sensación de que esta noche proporcionará algunas respuestas a nuestras preguntas. Tomaron sus posiciones poco después de las 11, acomodándose entre las lápidas antiguas con la paciencia que requería una observación exitosa. El silencio se vio interrumpido solo por el susurro ocasional de pequeñas criaturas moviéndose entre la maleza. La cripta se alzaba inmóvil y sombría. El sargento Lake encendió su linterna con cuidado. Su mano descansaba sobre el truncheon,
aunque la señorita Marple sospechaba que la fuerza no sería necesaria para lo que estaba a punto de revelarse. De pronto, una voz grave resonó desde dentro. Por favor, vengan aquí de inmediato. Los sonidos de abajo cesaron abruptamente. Un silencio completo se extendió, tan tenso que pareció durar mucho más de lo real. Luego, se escucharon pasos pesados subiendo por las escaleras de piedra, cargados de obvia renuencia. Jonah Styles emergió de la cripta con un paquete de lona en brazos. Su rostro, habitualmente imperturbable, mostraba una mezcla de renuncia y, quizá, un atisbo de alivio. A la luz de la linterna, la señorita Marple notó cómo aquel hombre, siempre tan compuesto, ahora llevaba la expresión de alguien que había cargado durante demasiado tiempo con un peso secreto. «Sargento», dijo Jonah en voz baja, dejando el paquete a sus pies. «Supongo que quieren una explicación». «En efecto», respondió el sargento Lake, con un tono más curioso que acusador. «¿Qué estaba haciendo exactamente en la cripta a estas horas?» Jonah miró alrededor del pequeño grupo. Su mirada se detuvo, inevitablemente, en la señorita Marple, con algo muy cercano a la súplica. «Los he mantenido seguros», dijo simplemente. «Las placas de latón. Después de los primeros robos, decidí recuperarlas yo mismo. Y las he guardado, a salvo». «Muéstrenos lo que ha recuperado, señor Styles». Jonah abrió el paquete. Dentro estaban las placas, desgastadas pero intactas, la señora Henderson, el señor Tompkins, Sarah Bickham, y otras dos más, todas de tumbas perturbadas en los últimos incidentes. La señorita Marple las examinó con sumo cuidado, leyendo los nombres y fechas grabadas. Finalmente, preguntó con calma. «Señor Styles, ¿está seguro de que estas son todas las placas que recuperó?» «Sí, señorita», asintió con énfasis. «El último recuento lo hice 2 veces, revisé cada tumba para no olvidar nada». Ella lo miró con atención antes de pronunciar la pregunta clave. ¿Y nunca encontró la placa de Eliza Prudoe? La expresión de Jonah se ensombreció de inmediato. «Eso es lo curioso, señorita. Me aseguré de revisar con especial cuidado esa tumba, ya que fue la primera en ser profanada, pero allí no había placa alguna. Ni rota, ni enterrada en la tierra. Nada. Como si alguien la hubiese retirado por completo». El sargento Lake, con su habitual formalidad, tomó nota sin perder detalle. «Señor Styles, comprende que retirar estos objetos, incluso con buenas intenciones, sigue siendo un asunto serio». Jonah inclinó la cabeza con un gesto de resignación. «Lo sé, sargento, lo sé. Pero no podía quedarme de brazos cruzados viendo cómo desaparecía nuestra historia. Estas placas son todo lo que queda de quienes vivieron y murieron en este pueblo hace generaciones. Dejarlas perderse, me parecía un crimen aún mayor». La señorita Marple se sintió, contra todo pronóstico, conmovida por la confesión del viejo sacristán. Sus actos, aunque técnicamente inapropiados, demostraban una devoción sincera hacia su comunidad. «La pregunta que persiste», dijo suavemente, «es quién tomó la placa de Eliza Prudoe, y por qué esa en particular». Jonah negó con la cabeza, impotente. «Me hago la misma pregunta, señorita. Quienquiera que haya sido, sabía exactamente lo que buscaba. Fue directo a su tumba, tomó lo que quería, y dejó el resto intacto». Mientras abandonaban la cripta, la señorita Marple meditaba sobre esta revelación. Las acciones de Jonah explicaban la desaparición de la mayoría de las placas, pero confirmaban también que la de Eliza Prudoe había sido el verdadero objetivo. Las demás profanaciones no eran más que un velo, un camuflaje para ocultar el robo de esa pieza clave. La niebla del cementerio acompañó su silenciosa conclusión. Estaban más cerca que nunca de descubrir la verdad, pero también de despertar la peligrosa determinación de alguien dispuesto a todo por proteger su secreto. Al día siguiente, la confesión de Jonah aún resonaba en la mente de la señorita Marple. Caminaba hacia el vicaraje en su visita semanal a la señora Clement, sumida en un ánimo reflexivo. La revelación había aclarado algunas piezas del rompecabezas, pero también agudizado su atención sobre el vacío central, la placa de Eliza Prudoe. La señora Clement la recibió en la puerta con la calidez habitual, aunque Jane percibió cierta tensión bajo su sonrisa. «Jane, querida», dijo con afecto, «me alegra tanto que hayas venido. Leonard ha estado muy preocupado por todo este asunto. Siente que, de algún modo, falló en proteger adecuadamente el cementerio». La señorita Marple aceptó una taza de té y respondió con ternura. «El reverendo Clement no es responsable de las acciones de otros, querida. Pero dígame,
Han descubierto algo más en los registros parroquiales. La voz de la señora Clement bajó casi hasta un susurro. En realidad, sí. Y por eso estoy aún más contenta de que estés aquí. Leonard hizo un descubrimiento bastante inquietante anoche. El sonido de pasos en el pasillo interrumpió la confesión. El reverendo Clement apareció, su rostro marcado por el desvelo. Señorita Marple, dijo con obvio alivio, mi esposa ya le habrá hablado de nuestro hallazgo. Apenas comenzaba a hacerlo, respondió ella con suavidad. ¿Qué ha encontrado, reverendo? El vicario se dejó caer en su sillón, como si las palabras llevaran peso propio. Mientras limpiaba la estufa de la sacristía, me topé con algo que me alarmó profundamente. Sacó de su bolsillo un envoltorio ennegrecido. Dentro, un papel chamuscado revelaba aún la huella de una inscripción. La señorita Marple lo tomó con cuidado. Elisa Prudhoe, murmuró, sintiendo de inmediato la magnitud del hallazgo. Un frotamiento de latón conmemorativo. Exacto, confirmó el reverendo. Pero, ¿quién lo haría, y luego lo quemaría aquí, en la sacristía? La señora Clement se inclinó ansiosa hacia adelante. Leonard encontró también otra cosa entre las cenizas. Muéstraselo, querido. El vicario abrió una segunda envoltura. Allí había restos endurecidos de cera roja, aún reconocible pese al calor. Esto se usó para fijar el papel durante el frotamiento, explicó. Bueno, sí, en realidad, dijo lentamente la señora Clement. La señorita Van preguntó si podría almacenar algunos de sus materiales de investigación allí temporalmente. Dijo que su cabaña estaba bastante húmeda y que estaba preocupada por el daño a su trabajo. ¿Y acomodaste su solicitud? Por supuesto, respondió el reverendo Clement. Parecía una joven erudita tan dedicada. Leonard le dio una llave para poder acceder a sus materiales en momentos convenientes. La señorita Marple sintió que las piezas del rompecabezas comenzaban a organizarse en su mente. ¿Cuándo la señorita Van hizo esta solicitud? Hace unas 2 semanas, respondió la señora Clement. Ella dijo que estaba trabajando en un proyecto particularmente importante sobre la genealogía local y necesitaba almacenamiento seguro para sus documentos. El momento fue significativo. Hace 2 semanas habrían sido poco antes de las primeras alteraciones graves, y mucho antes de cualquier conocimiento público de la discrepancia en los registros de entierro. Dígame, dijo con cuidado la señorita Marple, ¿la señorita Van les mostró este importante proyecto en el que estaba trabajando? El reverendo Clement sacudió la cabeza. No. Ella era bastante reservada al respecto. Dijo que quería estar segura de sus hechos antes de compartir su investigación con cualquiera. La señorita Marple se levantó de su silla con el aire de alguien que había tomado una decisión importante. Creo que podría ser beneficioso tener una conversación con la señorita Van. ¿Sería posible visitar su cabaña esta mañana? Ciertamente, respondió la señora Clement, aunque parecía perpleja. ¿Pero realmente cree que está involucrada en todo este asunto tan desagradable? Creo, dijo diplomáticamente la señorita Marple, que la señorita Van puede tener información que podría ser muy útil para nuestra investigación. La caminata hacia la cabaña de Miranda Van los llevó más allá del cementerio, donde el monumento del ángel caído permanecía acordonado y la investigación sobre la muerte del consejero Maddox continuaba. La señorita Marple se detuvo brevemente para observar la escena, notando que se habían colocado flores frescas cerca del sitio, un gesto conmovedor de los aldeanos, independientemente de su opinión sobre los planes de desarrollo del consejero fallecido. La cabaña de Miranda resultó ser una vivienda ordenada y modesta en las afueras del pueblo, con un jardín bien atendido que sugería una atención cuidadosa a los detalles. La señora Clement llamó a la puerta principal, y tras un breve retraso fue abierta por la propia Miranda. El rostro de la joven mostró alarma inmediata al ver a sus visitantes, y la señorita Marple notó los signos reveladores de un reciente estrés, sombras bajo sus ojos, un ligero temblor en las manos y el aire general de alguien que no había estado durmiendo bien. Señora Clement. Señorita Marple, dijo Miranda, con la voz más alta de lo habitual. Qué bueno verlas. Por favor, entren. El interior de la cabaña era tan ordenado como su exterior, pero el ojo experimentado de la señorita Marple detectó de inmediato señales de perturbaciones recientes. Los libros y papeles estaban apilados al azar sobre la mesa, como si alguien hubiera estado revisándolos con apuro. Un leve olor a papel quemado flotaba todavía en el aire. Señorita Van, comenzó suavemente la señorita Marple, hemos venido a preguntarle sobre un frotamiento de latón que fue quemado recientemente en la sacristía de la iglesia. Creo que puede saber algo al respecto.
Miranda se derrumbó en una silla, con lágrimas brillando en sus ojos. Hace aproximadamente una semana, antes de que alguien reclamara el interés genealógico, dije que estaba rastreando conexiones familiares, y necesitaba el frotamiento para mis registros. La señora Clement se movió para consolar a la joven angustiada, mientras la señorita Marple esperaba pacientemente que la tormenta emocional disminuyera. Cuando Miranda recuperó cierta medida de control, la investigadora habló de nuevo. ¿Quién le pidió el frotamiento, señorita Van? Miranda levantó la vista con los ojos rojos y bordeados de lágrimas. El consejero Maddox. Vino a mí hace unos 10 días. Dijo que había oído hablar de mi trabajo en genealogía, y se preguntó si podía ayudarlo a rastrear algunas conexiones familiares. Estaba particularmente interesado en la familia Predaux. Dijo que podrían ser parientes lejanos. ¿Y usted hizo el frotamiento para él? Sí. Era muy específico sobre lo que quería, la inscripción completa, con detalle perfecto. Me pagó bastante generosamente por el trabajo. La voz de Miranda se hizo más pequeña. Luego, unos días después, regresó y pidió comprar el frotamiento en sí. Dijo que quería tenerlo enmarcado como un recuerdo. La señorita Marple asintió pensativamente. ¿Y usted aceptó la venta? Ofreció una suma tan sustancial, y yo todavía tenía mis notas sobre la inscripción. Pensé que no habría daño en ello. La voz de Miranda volvió a quebrarse. Pero luego, la tumba comenzó a ser perturbada, y comencé a preocuparme de haber ayudado, sin querer, a alguien con intenciones muy equivocadas. La imagen completa se estaba volviendo clara para la señorita Marple. Maddox había utilizado la experiencia legítima de Miranda para obtener una copia perfecta de la inscripción conmemorativa de Elisa Predaux, y después había conseguido, de alguna forma, la placa de latón real, eliminando así la evidencia física. Pero algo había salido mal en sus planes cuidadosamente elaborados, lo que finalmente llevó a su muerte bajo el monumento del ángel. Mientras se preparaban para abandonar la cabaña, la señorita Marple reflexionó que ahora tenían una conexión clara entre el misterioso comprador del frotamiento y el hombre que yacía muerto en el cementerio. La pregunta que quedaba era, ¿quién había matado al consejero Maddox, y si esa persona representaba aún una amenaza para cualquiera que se hubiera enredado en esta red de engaños históricos? El examen post-mortem del consejero, realizado por el Dr. Haddock, resultó más revelador de lo que nadie había anticipado. La señorita Marple recibió la noticia a través del inspector Slack, quien apareció en la puerta de su cabaña esa misma tarde, con una expresión de considerable perplejidad. Los hallazgos del médico no coinciden con lo que esperábamos, anunció Slack sin preámbulo, instalándose en la sala de estar de la señorita Marple con el aire de un hombre que lidia con complicaciones no deseadas. Maddox no fue aplastado por el monumento que cayó, como inicialmente asumimos. La señorita Marple dejó su punto de ganchillo a un lado, con gran interés. En efecto, ¿qué descubrió el Dr. Haddock? Un solo golpe en la parte posterior de la cabeza, respondió Slack sombríamente. Impacto redondo, probablemente de algún tipo de implemento de madera. El ángel de piedra que cayó sobre él. Bueno, sucedió después de que ya estaba muerto. Esta confirmación de sus sospechas anteriores no sorprendió a la señorita Marple, aunque tuvo cuidado de no parecer demasiado segura. ¡Qué inquietante! Han examinado el monumento en sí, en busca de evidencia de cómo se cayó. Ese es otro rompecabezas, admitió Slack. La base no muestra daños frescos, ni astillas ni grietas que indiquen una falla estructural repentina. Y encontramos muy pocos fragmentos de piedra alrededor del sitio, lo cual es extraño si realmente se hubiera derrumbado de manera natural. La señorita Marple asintió cuidadosamente. Uno esperaría escombros considerables en un impacto de tal magnitud. Exactamente, confirmó Slack. El Dr. Haddock y yo lo examinamos todo. Y le aseguro que algo no cuadra. La comprensión de la señorita Marple crecía con cada palabra. Estaba convencida de que el supuesto accidente había sido cuidadosamente manipulado. Las preguntas sobre el método y el momento del crimen fueron interrumpidas por la llegada de John Styles, que apareció en la puerta del jardín con una pequeña bolsa de lona en la mano. Una palabra, pidió, visiblemente agitado. Hay algo que me ha estado molestando en todo este asunto. Sus manos curtidas por el tiempo mostraban signos de trabajo reciente, y la señorita Marple atrapó el débil aroma de sebo y esmalte de metal al que se había acostumbrado durante la última semana. ¿Qué le preocupa, señor Styles? Preguntó con suavidad. Jonah dejó su bolso y sacó lo que parecía ser un pequeño mazo de madera con una cabeza redonda. Es mi mazo, señorita, explicó con voz grave.
Lo uso para trabajos delicados, ajustar piedras, golpear suavemente las espigas en su lugar. Pero ayer por la mañana descubrí que no estaba donde lo dejé. Miss Marple examinó la herramienta con interés. Era claramente antigua y bien usada, la cabeza de madera desgastada por años de trabajo cuidadoso. Más significativamente, era exactamente el tipo de implemento que podría dar el golpe redondo y concentrado que el Dr. Haddock había descrito. ¿Dónde lo guarda normalmente? En el cobertizo de herramientas, junto al muro de la iglesia. Siempre tiene su lugar adecuado en el estante. Pero cuando fui a usarla ayer por la mañana, estaba en el banco de trabajo, no colgado como siempre. ¿Y está seguro de que no lo dejó allí usted mismo? Jonas sacudió la cabeza con firmeza. Nunca lo olvido. He estado usando esa herramienta durante 20 años y siempre la cuelgo en su lugar. Alguien más lo tomó, y hace poco. La señorita Marple volteó el mazo en sus manos. Aunque parecía limpio, había débiles marcas en la madera que parecían haber sido borradas apresuradamente. Señor Styles, dijo con voz pensativa, usted mencionó el olor a cebo en algunos de los fragmentos de piedra cerca de las tumbas perturbadas. ¿Lo usa en su trabajo habitual? Así es, confirmó Jonah. Quizás suene anticuado, pero funciona mejor que la grasa moderna. Lo uso especialmente en las ruedas de la carretilla, las mantiene suaves y silenciosas. Esto llamó la atención inmediata de la señorita Marple. Entonces, su carretilla tiene un recubrimiento fresco de cebo en las ruedas. Sí, justo esta semana, respondió Jonah con un toque de orgullo. Parte de mi mantenimiento habitual. No puedo permitir que las ruedas chirríen durante un servicio funerario. La mente de Miss Marple hizo clic con otra pieza del rompecabezas. Las huellas de ruedas que había visto conduciendo desde la puerta de Leach hasta el monumento caído, de repente, cobraban sentido. Alguien había usado la carretilla cuidadosamente mantenida de Jonah para transportar el cuerpo de Maddox después del asesinato, y luego había empujado el monumento preparado sobre él para simular un accidente. Señor Styles, dijo con suavidad, aunque con firmeza, ¿podríamos examinar su carretilla juntos? Se dirigieron al cementerio. Allí estaba la carretilla de Jonah, en su lugar habitual junto al cobertizo de herramientas. La señorita Marple inspeccionó las ruedas con atención. Efectivamente, tenían el recubrimiento fresco de cebo. Pero además, observó pequeñas virutas de piedra incrustadas en los bordes de los aros. Ha sido utilizada recientemente, y no por usted, señor Styles. Su tono era sereno, pero sus ojos brillaban con certeza. Alguien tomó prestada su carretilla sin permiso, y tuvo acceso también a sus herramientas. En ese momento, Marple recordó algo. Usted mencionó que el señor Pembury ha estado ayudando con los trabajos de restauración. ¿Tiene acceso a su cobertizo? Sí, confirmó Jonah. Le di una llave hace semanas, por cortesía profesional. La señorita Marple asintió, más convencida que nunca. Pembury tenía acceso a las herramientas, a la carretilla, y poseía los conocimientos técnicos para manipular un monumento de piedra. Pero la verdadera cuestión era, ¿por qué un artesano respetable se vería envuelto en un asesinato? La respuesta, sospechaba Marple, se encontraba en lo que Maddox había estado haciendo en el cementerio la noche de su muerte. La mañana siguiente amaneció clara en St. Mary Mead. La señorita Marple llegó temprano al cementerio, acompañada del inspector Slack y del Dr. Haddock. Estaba convencida de que había llegado el momento de resolver el misterio. Bien, señorita Marple, dijo Slack, con impaciencia apenas contenida. Usted afirmó que tenía algo importante que mostrarnos. Así es, respondió con calma. Pero antes, creo que sería conveniente que el señor Pembury nos acompañara. Este asunto le concierne directamente. Pocos minutos después, apareció Oswald Pembury. Su silueta robusta y su ropa manchada de trabajo hacían de él una figura familiar en los terrenos de la iglesia. Su rostro mostraba una mezcla de recelo y resignación. Señor Pembury, comenzó Miss Marple con cortesía, hemos estado investigando lo que parecía ser una serie de profanaciones y un trágico accidente. Pero en realidad, se trata de una muerte intencional cuidadosamente encubierta. El inspector Slack frunció el ceño. Marple continuó. Usted ayudó al señor Maddox a preparar un monumento manipulado. Creyó que se trataba de un truco para dar la impresión de inseguridad en el cementerio. Pero cuando descubrió que su intención real era usarlo para cometer un asesinato, se vio en la obligación de detenerlo. El rostro de Pembury palideció. Yo titubeó. Él me acorraló. Quiso obligarme a colaborar en su plan. Cuando traté de impedirlo, me atacó,
Y yo solo me defendí. Con el mazo de Jona Styles, dijo Miss Marple en voz baja, completando la frase. Pemburia sintió con un gesto de angustia. Fue un solo golpe. No planeaba matarlo. Pero cuando me di cuenta de lo que había hecho, entré en pánico. Pensé en mi familia, en mi negocio. Así que usé la carretilla para mover el cuerpo bajo el ángel caído y completé la farsa que Maddox había planeado. Un silencio pesado se apoderó del grupo. La señorita Marple respiró hondo y, con un dejo de tristeza en la voz, concluyó. Se hizo justicia, aunque de una manera trágica. Maddox, con su ambición desmedida, encontró el final en el mismo esquema que había diseñado para otros. El inspector Slack asintió sombríamente, mientras comenzaba el proceso formal de arresto. Se encontró a la misa de la mañana marcada por un aire de solemnidad. La congregación observó en silencio, mientras las campanas resonaban con un eco grave y persistente. El ambicioso esquema de Maddox, murmuró a alguien con un tono cargado de sospecha y tristeza. El sendero continuaría enrollándose a través de la tierra de Glee, como lo había hecho durante siglos. El sol subió más sobre el cementerio, calentando las piedras antiguas y despertando un rico sentido de la tierra, de las raíces, y de las cosas que crecían, cosas que hablaban de continuidad, de permanencia, y de paz.